días, amada familia. Siempre es un gozo estar nuevamente juntos en este día consagrado para el Señor, para darle gloria, honra, alabanza, las primicias y tantas gracias a nuestro Padre Dios, porque no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Estamos seguros en su corazón y en sus brazos, y en su presencia estamos completos. Somos tan bendecidos de tener un Padre que nos ministra y enseña para nuestro beneficio. Sabemos que su palabra es viva y eficaz, que transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Preparemos nuestro corazón como tierra fértil para recibir la mejor semilla y que al ser sembrada produzca mucho fruto en nuestras vidas. Y como está escrito, por nuestros frutos nos van a conocer. No seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, y de esta manera glorificarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero darles la bienvenida a todos, y anhelo que Dios siga llenándoles de su amor, gracia y favor, protegiéndoles de todo mal, proveyendo para cada una de sus necesidades y tengan una vida bendecida. De igual manera, quiero darles la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez y que sea el inicio de una nueva vida. Conforme a lo que hemos estado compartiendo, hemos visto la necesidad de renovar nuestra mente, ya que es un mandato de Dios, cambiando nuestra anterior manera de pensar para reemplazar con los pensamientos de Dios, y además debemos cuidar permanentemente nuestra mente, filtrando los pensamientos que debemos recibir, que son los que están en la palabra, y eliminar los pensamientos que no vienen de Dios. De esta manera vamos a desarrollar nuestra mentalidad en base a nuestra identidad. Es decir, vamos a desarrollar nuestra mente como hijos de Dios y llegar a pensar, hablar y actuar como Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios, sobre la base de lo que está escrito en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fundamentalmente lo que dice Filipenses 2:5 en la versión PDT: piensen y actúen como Cristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. En consecuencia, el diseño y deseo de Dios es que seamos hijos como Jesucristo. Y si lo hacemos así, tenemos lo que nuestro Padre tiene para nosotros, que somos sus hijos. Y debemos imitar a Jesucristo. Esto es inspirarnos en su actitud para actuar de la misma manera. Como sabemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo. Los pensamientos de Dios se evidencian en la palabra y esta es Cristo. En consecuencia, Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios, tiene los mismos pensamientos del Padre, a tal punto que todo lo que hacía Jesucristo es porque le veía hacer al Padre. Esto vemos en Juan 5:19 en la Biblia de las Américas. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Más aún esto se evidencia cuando le dice a uno de sus discípulos que le muestra al Padre. Esto está en Juan 14, versos 8 y 9, en la misma versión. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Como vemos, el Padre y el Hijo son uno. Ahora bien, desde el momento que recibimos a Cristo en el corazón, empezamos a tener una nueva vida que está basada en la palabra de Dios. Y como dijimos, también sus pensamientos. Entonces, mientras vamos conociendo y recibiendo la palabra, empezamos a adoptar sus pensamientos. Además, sabemos que en este proceso es necesario renovar nuestros pensamientos, dejando de vivir como el mundo vive, no adaptándonos a este mundo. Por otra parte, la Escritura dice que así como pensamos, así somos. En general, como pensamos, actuamos. Entonces, mientras más vivimos su palabra, nos lleva a pensar como Él piensa, mirar como Él mira. Es decir, ser transformados a la manera de Jesús. Cuando la Escritura dice en la segunda parte de Gálatas 2:2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, implica que la vida de quien es la palabra está en nosotros y por ende sus pensamientos deben ser nuestros pensamientos. Como hemos experimentado desde que conocemos la verdad, estamos más en contacto con la palabra. Sin embargo, muchas veces han prevalecido los pensamientos que hemos recibido del medio familiar y de la sociedad donde hemos vivido. Cuando lo que deberíamos evidenciar es la renovación de nuestra mente por adoptar los pensamientos de la palabra y por ende los pensamientos de Dios, e ir desarrollando la mentalidad de Cristo. Entonces nuestros pensamientos y nuestras acciones serán como las de Él y nos pareceríamos más a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo que nos dejó para recordarnos todo lo que Jesús dijo e hizo.
De acuerdo a la Biblia podemos llegar a tener la mentalidad de Cristo y pensar como Él. Veamos 1 Corintios 2:16 en la PDT. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Y en la TLA dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y es por eso, y por eso pensamos como Cristo. Ahora, para desarrollar una mentalidad como la del Señor, es necesario mantener la mente en los deseos del Espíritu. La mirada y los pensamientos en las cosas de arriba, como dice Romanos 8:5 en la Nueva Versión Internacional. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y principalmente, como dice Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, en la Nueva Biblia Viva dice, puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Resumiendo esto es vivir con la mente en lo espiritual y llenando los pensamientos de una manera celestial. Definitivamente la mente de Cristo se desarrolla en el hombre espiritual, que tiene el Espíritu Santo morando en su vida y vive de acuerdo a la sabiduría de Dios y no de este mundo, que es enseñado en base a las Escrituras y revelado por su Espíritu. Además, pensar en las cosas de arriba es mirar la vida desde la perspectiva de Dios y buscar lo que Él desea. Como ya mencionamos, nuestra mentalidad debe estar en función de nuestra identidad y como hijos de Dios debemos también desarrollar una mentalidad como el verdadero Hijo de Dios, lo que significa pensar y actuar como lo hizo Jesús. Además, tomar las decisiones de acuerdo a Cristo, que es quien nos enseña a vivir, y todo bajo los principios de la palabra. Desde luego no es fácil que podamos pensar como Jesucristo, pero debemos decidir que esta sea una meta en nuestra vida y con la ayuda de Dios lo podemos lograr, ya que en su palabra podemos ver cómo Dios trató con la manera de pensar de muchas personas para poder utilizarlas y darles identidad. Es decir, antes de hacer Dios algo con alguien, trata con su mentalidad para crear identidad y operen en base a su voluntad y propósito. Por ejemplo, Moisés tenía una mentalidad limitada causada por una situación física, pero Dios trató para cambiarle su manera de pensar. Veamos esto en Éxodo capítulo 4, versos 10 al 12 en la Reina Valera. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que tú hayas de hablar. Sobre esta base tengamos presente que lo que enseña Dios es lo que es Él, y de eso hablamos. Esto hizo con Moisés, y es evidente que Dios necesitaba liberar su mentalidad para poder usarle. Veamos ahora lo que hizo con Gedeón en Jueces capítulo 6, versos 11 al 16 en la Reina Valera. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí podemos ver cómo pensaba Gedeón de sí y de su familia. Esta es la mentalidad de muchas personas que están caminando religiosamente y que no han asimilado lo nuevo y grande de Dios. Pero vemos cómo le influencia diciendo que Él estará con él y derrotará. Es decir, le cambia los pensamientos de imposibilidades, derrota, fracasos por pensamientos de un conquistador y victorioso. Otro ejemplo es Jeremías. Veamos lo que hizo Dios
Hizo Dios con él en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10 de la Reina Valera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí podemos ver una vez más cómo Dios trabaja con cada una de las personas para cambiarle su mentalidad, para poder utilizarlas. Jeremías se justificaba que no podía hablar porque era un niño y tuvo que cambiarle la mentalidad emocional y le da la seguridad primero de quién le envía, que va a decir todo lo que Dios le mande, que quite todo temor porque Dios está para librarle, y toca su boca y pone sus palabras. Es decir, hay una intervención total y una transferencia de lo de Dios hacia Jeremías. Por tanto, ahora Jeremías está obrando a la manera de Dios mismo. Y cambia su perspectiva y le hace ver que está sobre naciones y reinos para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Lo que parecía que en su mente no podía hacer nada porque se veía como un niño. Dios le da una gran asignación y responsabilidad, y para eso debía cambiar su mentalidad para que se vea, a pesar de su edad, con la madurez, ya que Dios usa personas que tienen madurez espiritual, y esto tiene que ver con un cambio de pensamiento. Solo ahí podemos ver la vida a la manera de Dios. Si esto ha hecho Dios con personas como nosotros, es indudable que podemos cambiar la manera de pensar para que tengamos mentalidad de reino y pensar sobre los principios de la palabra y actuar frente a cada situación con los pensamientos del Señor que hemos aprendido en su palabra. Cada vez que aplicamos su palabra a todo lo que vivimos, es que estamos haciendo prevalecer lo espiritual de nosotros, que actuamos con la perspectiva divina, es decir, haciendo a la manera de Dios y dejando de operar de manera humana y carnal que tiene que ver con lo del mundo. Para evidenciar esto, vamos a considerar situaciones que pasamos en diferentes momentos de nuestras vidas y cómo podemos actuar en base a la palabra, y especialmente con los pensamientos de quién es la palabra. Generalmente nosotros actuamos en base a nuestras posibilidades y no en base a las posibilidades de Dios, y especialmente sobre la dimensión y profundidad de los pensamientos de Dios. Y de hecho nos dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por tanto, debemos decidir llegar a pensar como Él. Veamos lo que dice el Salmo 92, verso 5 en la Biblia de las Américas. ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundos tus pensamientos! En la Nueva Versión Internacional dice: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Sobre esta base de la palabra debemos entender que tenemos un Dios grande, y por eso debemos pensar, creer, soñar en grande. Esto es de acuerdo a las obras del Señor. Pero además los pensamientos de Dios son profundos. Entonces debemos dejar de ser superficiales y tener una vida basada en su sabiduría, y que nuestros pensamientos sean afirmados en lo profundo de su verdad, para dejar de caminar livianamente y darle el peso y el valor que Dios da a todo en la vida. Además dice en el Salmo 139, 17 en la Biblia de las Américas: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Debemos entender que todos los pensamientos de Dios tienen tanta excelencia, extraordinaria calidad, de mucho valor y aprecio, y todos estos son innumerables y eternos, y es así como debemos concebirlos. El salmista dice en el Salmo 116, 17, en la Nueva Biblia Viva: te ofreceré sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Por otra parte, nuestro Padre dice en Juan 3:16 de la Biblia de las Américas: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando estos principios están en lo más profundo de nuestro interior, se va a evidenciar en la manera de pensar y de vivir, a tal punto que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ofrecer. Y esa es una mentalidad de un hijo de Dios. Nos debe nacer en el corazón poder dar, no solo algo, sino mucho, y no solo estar pidiendo. Estuvimos acostumbrados en nuestra anterior manera de vivir a estar solo demandando a nuestros padres y a todas personas que podíamos. Pero esto no es mentalidad de reino. Como vemos, tenemos un Dios que da, y lo mejor,
y nos dio a su propio Hijo y ofreció en sacrificio vivo para nuestra salvación. Como hemos señalado varias veces, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Esto debemos aprender y evidenciar que está en nuestra manera de pensar y de vivir. Esto es vivir para ofrecer, para dar en todo momento de nuestras vidas. Así, por ejemplo, antes de que una persona se case, debe estar dispuesta no a demandar atención y servicio, sino primeramente nosotros ofrecer lo mejor que tenemos, como amor, seguridad, confianza, provisión, servicio, atención. De la misma manera, estamos acostumbrados a pedir trabajo, pero cuando tenemos los pensamientos del Señor, lo que hacemos es ir a ofrecer nuestros servicios. Esto es lo que sabemos hacer, pero con excelencia. Para esto debemos estarnos llenando de principios, conocimientos, sabiduría, valores, disciplinas que podemos ofrecer. De esta manera evidenciamos que empezamos a cambiar de mentalidad y marcamos la diferencia. También cuando las personas llegan al templo, en su gran mayoría vienen a demandar, como por ejemplo sanidad, perdón, liberación, llenura. Y eso es entendible. Pero llega el tiempo cuando son discipulados por el Señor que dejan solo de recibir y salen a ofrecer lo que recibieron, como compartir la palabra, a ofrecer sanidad, perdón, liberación, unción. Entonces cambiamos de ser demandantes a ser ofertantes, no solo en el plano familiar, sino en la iglesia, en la sociedad y en el país. Tomemos por último una cita más, Proverbios 21:5 en la Reina Valera. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Como podemos apreciar, el Señor de la palabra nos está hablando de pensamientos y de diligencia. Dios quiere que seamos personas que hacemos las cosas bien hechas, con cuidado, prontitud y agilidad. Y esto es producto de los pensamientos. Como sabemos, como pensamos, así somos. Y cuando lo hacemos de esta manera, vamos a tener una condición favorable y de abundancia. Pero si no lo hacemos así, y se hace apresuradamente y alocadamente, esto lleva a las personas a la pobreza. Como vemos una vez más, si vivimos en base a la palabra de Dios, tendremos un estilo de vida de bendición, producto de tener una mentalidad de reino. Finalmente, como siempre lo hago, consideremos la vida de Jesucristo. Como dijimos al principio, hacía todo lo que veía hacer a su Padre, y esto le lleva a vivir de la misma manera. Y cuando tomó a las personas para que estuvieran con Él, les modeló en todo, y eso empezaron a reflejar en su manera de vivir y cumplir con la misión que les dejó. Esto se encuentra registrado en el libro de los Hechos, que las personas que le veían obrar les identificaban con Jesucristo. Veamos en Hechos capítulo 4, versículo 3 en la Biblia de las Américas. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Veamos lo mismo en la versión PDT. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Como podemos apreciar, estos discípulos no tenían miedo de hablar y tenían mucha confianza, a pesar de ser personas sin preparación, sin educación. Esto implica que cambiaron su manera de verse y por ende de mentalidad, y se encontraban haciendo obras extraordinarias, y todos reconocieron que habían estado con Jesús, por la manera que obraban similar a la de Cristo. De la misma manera, cuando estamos con Jesús permanentemente, ya que es el mejor de todos, vamos también a ser las mejores personas, los mejores hijos, padres, esposos, trabajadores, empresarios, siervos. Y nos vamos a parecer más a Jesús, porque seguimos su ejemplo y es nuestra máxima inspiración. Y si nosotros caminamos con el Señor siempre, vamos a tener mentalidad de reino, pensando, obrando, hablando y viviendo como Jesucristo, que es la palabra para su gloria y para su honra. Antes de terminar este tiempo de bendición, quiero invitarle a usted que se ha conectado por primera vez para que tome la mejor decisión de su vida y reciba el mayor de los milagros, que es la salvación, y tenga un nuevo estilo de vida. Solamente tiene que creer y hablar con Dios de corazón. Esto es orar. Ahora le voy a guiar en esta oración. Por favor, repita después de mí. Dígale: Padre, hoy vengo a ti para decirte, tú conoces mi vida, sabes que soy un pecador, ya no quiero seguir viviendo de la misma manera, por eso me arrepiento de mis pecados y de toda mi vida pasada. Y te pido perdón, que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí, resucitaste y estás vivo. Estás escuchando mi oración.
Y por eso te invito a que entres en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme, hacerme libre, escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Y ahora es hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Sea bienvenido a la familia de Dios y como siempre les digo, desde ahora ponga su mirada y corazón solamente en Dios, que nunca le va a fallar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada familia, después de recibir esta palabra, debemos decidir desarrollar una mentalidad en base a nuestra identidad. Es decir, pensar y vivir como Jesucristo, que es nuestro único y verdadero modelo y nuestra gran inspiración. Sé que no es fácil, pero como vimos, con la ayuda de Dios lo podemos lograr, ya que en su palabra vimos cómo Dios trató con la manera de pensar de muchas personas para poder utilizarles y darles identidad y ser hijos de Dios, que hemos aprendido del verdadero Hijo de Dios a pensar y vivir. Entonces nuestros pensamientos y nuestras acciones serán como las de Él y nos pareceríamos más a Jesús con ayuda